Oh, oye, mira, responde a eso. Es muy cruel si no lo haces. ¿Cuál? David pidió casualmente que se eliminara esta transmisión en vivo. La chica que reía a su lado era Celeste Rivas Hernández, de 14 años. 4 meses después, desapareció sin dejar rastro, hasta que encontraron su cuerpo desmembrado en el coche de él. Ahora, por fin hemos conseguido las últimas imágenes de Celeste con vida, y es posible que esto resuelva el caso. El descubrimiento que conmocionó a Hollywood. En la mañana del 8 de septiembre de 2025, los trabajadores de Hollywood Tow, en North Mansfield Avenue, notaron algo inusual en un elegante Tesla modelo 3 negro que llevaba semanas sin moverse en su estacionamiento. El vehículo tenía placas de Texas, una abolladura notable en la carrocería y, lo más preocupante de todo, desprendía un olor nauseabundo y penetrante que se hacía más fuerte cuanto más se acercaba a alguien. El Tesla había sido incautado el 15 de agosto después de quedar abandonado cerca de Hollywood Hills, a solo unas cuadras de algunas de las direcciones más exclusivas de la industria del entretenimiento. Durante casi un mes, había permanecido sin abrir en el estacionamiento, y su brillante exterior negro no delataba nada del horror que había en su interior. Pero aquella mañana de septiembre, la curiosidad finalmente pudo más que la precaución. Cuando los empleados finalmente abrieron el maletero delantero, el frunk, como lo llaman los propietarios de Tesla, se encontraron con algo que nunca podrían olvidar. Los restos desmembrados y descompuestos de una joven, envueltos en bolsas de plástico negras. La policía de Los Ángeles llegó en cuestión de minutos. Los investigadores de la escena del crimen acordonaron la zona. Se llamó a la oficina forense del condado de Los Ángeles. Y en cuestión de horas, lo que había comenzado como un día rutinario en un depósito de grúas, se había convertido en el centro de una investigación de homicidio que cautivaría a la nación. El cuerpo fue rápidamente identificado a través de los registros dentales como el de Celeste Rivas Hernández, de 15 años, que había desaparecido de la casa de su familia en Lake Elsinore, California, desde abril de 2024. Tenía solo 13 años cuando desapareció por primera vez. Una adolescente de ojos brillantes que amaba el arte, la música y soñaba con un futuro que nunca llegaría. Pero la revelación que conmocionaría a la industria musical aún estaba por llegar, porque este Tesla no era un vehículo abandonado cualquiera. Estaba registrado a nombre de David Anthony Burke, la sensación del R&B de 20 años, cuyo meteórico ascenso lo había convertido en una de las voces más reconocibles de su generación. Para entender por qué este descubrimiento conmocionó al mundo del entretenimiento, hay que comprender quién se había convertido David Anthony Burke a los ojos del público. No era un artista underground que luchaba por ser reconocido. Era una auténtica sensación viral. La voz detrás de éxitos inolvidables como Romantic Homicide y Here With Me, canciones que mezclaban una vulnerabilidad emocional cruda con técnicas de producción lo-fi, tocando la fibra sensible de los oyentes de la generación Z de todo el mundo. Nacido en Nueva York, pero criado en Houston, Burke había creado su personaje escénico como un artista introspectivo, casi tímido, que canalizaba sus sentimientos a través de la música. Su tema revelación, Romantic Homicide, se grabó en el armario de su hermana utilizando nada más que un iPhone, unos audífonos y la aplicación musical gratuita BandLab. El evocador estribillo de la canción, que habla de matar a alguien en el fondo de mi mente, había resonado en millones de oyentes que lo interpretaron como una metáfora del desamor emocional, aunque admitió que la letra de la canción era un poco triste. Entonces compuse Romantic Homicide, y era muy diferente a todo lo que había hecho antes, porque era realmente triste. Era lenta, era triste, era emotiva. En 2025, D4VD contaba con más de 33 millones de oyentes mensuales solo en Spotify, un logro asombroso que lo situó entre los artistas más escuchados de la plataforma. Sus conciertos se agotaban en cuestión de minutos. Sus productos se vendían como pan caliente. Las discográficas lo cortejaban con contratos multimillonarios. Había logrado lo que la mayoría de los artistas solo sueñan: el reconocimiento mundial antes de cumplir los 21 años. En las entrevistas, Burke se presentaba como un joven impulsado por la empatía, la creatividad y la visión artística. Hablaba a menudo de su amor por los videojuegos, el anime y la poesía. Sus videos musicales presentaban una narrativa cinematográfica con personajes misteriosos e imágenes simbólicas. Para sus devotos seguidores, no solo hacía música, sino que estaba creando todo un universo artístico. Así que si puedes expulsar ese pensamiento de tu mente. En esa entrevista con Zach Sang, Burke había explicado su proceso creativo con lo que parecía una auténtica pasión artística. Habló de crear tensión narrativa, de explorar los rincones más oscuros de las emociones humanas a través de metáforas y simbolismos.
Para sus fans, estas palabras representaban la mente de un joven artista talentoso que abordaba temas complejos a través de su arte. Pero a la luz del trágico destino de Celeste, esas mismas palabras ahora tienen un peso inquietante, casi profético. La línea entre la expresión artística y la realidad vivida de repente parecía inquietantemente delgada. Para la familia Hernández, los titulares de las noticias no fueron revelaciones impactantes, sino la confirmación de sus miedos más profundos y obsesivos. Habían vivido con incertidumbre durante más de un año, aferrándose a la esperanza mientras temían precisamente este tipo de llamada de las fuerzas del orden. Celeste había sido recordada por quienes la conocían como una adolescente brillante y artística, con una sonrisa contagiosa y una creatividad sin límites. Llenaba cuadernos de dibujo con dibujos detallados, pasaba horas escuchando música de diversos géneros y soñaba con dedicarse al arte en la universidad. Sus maestros la describían como talentosa y entusiasta, aunque quizás más confiada que algunos de sus compañeros. Su familia vivía en Lake Elsinore, una comunidad a unos 110 kilómetros al sureste de Los Ángeles, conocida por su pintoresco lago y sus barrios muy unidos. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde los adolescentes iban caminando a la escuela y los padres se sentían seguros al dejar que sus hijos exploraran su independencia. Para la familia Hernández, siempre había sido como una burbuja protectora, hasta que dejó de serlo. A finales de 2022 y principios de 2023, Celeste descubrió la música de D4B, como millones de otros jóvenes que se desplazaban por TikTok y Spotify. Sus melodías melancólicas y sus letras introspectivas le llegaban de una manera que ciertas canciones pueden capturar perfectamente el panorama emocional de un adolescente. Empezó a seguir sus cuentas en las redes sociales, a comentar sus publicaciones y a compartir su música con sus amigos. Según sus familiares, lo que comenzó como un comportamiento típico de fan, pronto se convirtió en algo mucho más preocupante. Las interacciones en línea supuestamente se convirtieron en conversaciones privadas. Los comentarios en las redes sociales se transformaron en mensajes directos. Y, finalmente, las comunicaciones digitales evolucionaron hasta convertirse en encuentros en el mundo real de los que su familia sabía muy poco. Más tarde, las pruebas sugerirían que su relación había trascendido con creces la dinámica típica entre artista y fan. En particular, tanto Celeste como Burke se habían hecho tatuajes a juego, pequeños símbolos de shh, tatuados en sus dedos índices derechos. Los fans habían visto a Burke mostrando su tatuaje en fotos y publicaciones en las redes sociales desde septiembre de 2024, pero pocos habían entendido su significado en ese momento. Encontramos fotos de septiembre pasado, en las que él tiene en el dedo índice de su mano derecha el mismo tatuaje que ella, exactamente igual. El suyo es negro y el de ella era rojo. El tatuaje se convertiría más tarde en una de las pruebas más inquietantes del caso, un símbolo permanente del secreto compartido entre una estrella, un ascenso y una adolescente desaparecida. En diciembre de 2023, una maqueta inédita titulada Celeste se filtró en Internet a través de varios foros musicales y redes sociales. La letra de la canción era directa e inquietante. Oh, Celeste, la chica con mi nombre tatuado en el pecho. Estoy obsesionado. En ese momento, muchos asumieron que era ficticio, solo otro ejemplo de la narrativa de Burke a través de la música. Sin embargo, el momento era especialmente significativo, ya que fue meses antes de la desaparición de Celeste, lo que sugiere que la relación llevaba tiempo. Su madre, María Hernández, había dicho a los periodistas que, antes de su desaparición, Celeste había mencionado que tenía un novio llamado David. La revelación parecía inocua en ese momento. Al fin y al cabo, David es uno de los nombres más comunes en Estados Unidos. Nadie en la familia podía imaginar que ese David era el mismo joven cuya voz emanaba cada noche de los altavoces del dormitorio de su hija, el mismo artista cuyos conciertos agotaban las entradas en estadios de todo el país. La forma despreocupada en que Burke abordaba los temas de la muerte y la violencia en su música había parecido en su momento una bravuconería artística. Ella murió. Y yo ni siquiera lloré, ni una sola lágrima. Los artistas jóvenes suelen explorar temas oscuros como una forma de procesar emociones complejas y conectar con un público que se siente igualmente perdido o incomprendido. Pero al escuchar estas palabras ahora, sabiendo lo que los investigadores descubrirían más tarde, adquieren un carácter escalofriante que es imposible ignorar. Cuando Celeste desapareció por primera vez en abril de 2024, solo tenía 13 años. Su familia presentó denuncias por desaparición ante las autoridades locales. Se distribuyeron volantes con su fotografía por todo Lake Elsinore y las comunidades vecinas.
Las campañas en las redes sociales compartieron su información en Facebook, Instagram y TikTok, con la esperanza de que alguien la hubiera visto o supiera dónde había ido. Pero el caso de Celeste nunca recibió la atención mediática generalizada que reciben algunos niños desaparecidos. Quizás fue porque era latina en un panorama mediático que a menudo da prioridad a ciertos grupos demográficos sobre otros. Quizás fue porque su familia carecía de los recursos y las conexiones necesarios para que la historia llegara a los titulares nacionales. O quizás fue simplemente la cruel realidad de que cientos de adolescentes desaparecen cada año y no todos ellos captan la atención del público. Su familia nunca dejó de buscarla, nunca dejó de tener esperanza, nunca dejó de temer lo peor. Organizaron grupos de búsqueda, se pusieron en contacto con las cadenas de noticias locales y mantuvieron cuentas activas en las redes sociales dedicadas a encontrarla. Pero a medida que las semanas se convertían en meses y los meses se alargaban hasta convertirse en un año, las pistas se enfriaron y la atención de los medios de comunicación se desvaneció. Las imágenes que lo cambiaron todo. Inmediatamente después del descubrimiento, los representantes de Burke emitieron comunicados cuidadosamente redactados en los que expresaban su conmoción y tristeza por la noticia de la muerte de Celeste. Su equipo legal hizo hincapié en que estaba cooperando plenamente con las autoridades y mantuvo que cualquier conexión entre su cliente y la trágica muerte era puramente coincidente. Durante varios días, esta versión se mantuvo. Aunque las especulaciones se dispararon en las redes sociales y los foros sobre crímenes reales, no había pruebas definitivas de que Burke conociera personalmente a Celeste, y mucho menos de que estuviera involucrado en su desaparición o muerte. Los tatuajes coincidentes podían explicarse como una coincidencia. La canción inédita podía descartarse como ficción. Incluso el hecho de que su cuerpo fuera encontrado en su coche podía explicarse potencialmente por un robo o cualquier otra circunstancia. Pero esa frágil defensa comenzó a desmoronarse a mediados de septiembre de 2025, cuando una avalancha de imágenes previamente ocultas comenzó a aparecer en las redes sociales. De repente, los rumores y las especulaciones fueron sustituidos por pruebas visuales que contaban una historia de intimidad, secretismo deliberado y engaño calculado. No se trataba solo de pruebas adicionales, sino de un replanteamiento completo de la versión que hacía imposible la negación y transformaba la percepción del público de la incertidumbre a la indignación. La primera grieta en la defensa de Burke provino de una fuente inesperada, sus propias transmisiones en vivo. En enero de 2024, Burke había estado transmitiendo regularmente en Twitch, construyendo su comunidad de fans a través de sesiones de juegos casuales y discusiones sobre música. Estas transmisiones normalmente lo mostraban solo en su estudio, charlando con los espectadores, mientras jugaba a juegos populares o trabajaba en nueva música. Pero los detectives de Internet, que revisaban el material archivado, descubrieron algo que se había pasado por alto en ese momento. Una transmisión de enero de 2024 en la que Burke no estaba solo. Sentada a su lado, había una joven que tenía un parecido inconfundible con Celeste Rivas Hernández. «Oh, mira, responde a eso. Es muy cruel si no lo haces. ¿Cuál? Todo estuvo bien. Oh, gracias, Mitch Mitchell», conjura. «Moss, podemos borrar todas las vibras y luego me meto en la transmisión». El clip era breve, pero devastador. La chica parecía cómoda y familiarizada con la configuración de la transmisión de Burke, riendo con naturalidad y señalando los mensajes del chat para que él los leyera. No era la interacción incómoda que cabría esperar entre un músico famoso y una fan al azar, sino la fácil intimidad de dos personas que claramente se conocían bien. Pero lo que realmente hizo saltar las alarmas fue la petición de Burke al final de la transmisión, su sugerencia casual de borrar todos los VOD, grabaciones de vídeo bajo demanda, y clips una vez finalizada la emisión. En ese momento, sus moderadores accedieron a la petición, asumiendo que la chica tenía al menos 18 años y que Burke simplemente prefería mantener ciertas transmisiones en privado. Sin embargo, en retrospectiva, la solicitud de eliminación parece mucho más siniestra. ¿Por qué querría Burke borrar las pruebas de la transmisión, a menos que supiera que había algo problemático en ella? La edad aparente de la chica, combinada con la naturaleza íntima de su interacción, sugería que no se trataba de un encuentro casual, sino de la prueba de una relación continua que Burke intentaba ocultar activamente. La fecha de la transmisión la situaba en enero de 2024, solo unos meses antes de la desaparición de Celeste en abril. Esto significaba que Burke no solo conocía personalmente a Celeste, sino que se sentía lo suficientemente cómodo con su relación como para incluirla en sus transmisiones públicas,
Al tiempo que le preocupaba lo suficiente, la imagen quedaba como para solicitar que se eliminaran las imágenes. El 18 de septiembre de 2025, TMZ asestó lo que muchos consideran el golpe más dañino a la credibilidad de Burke. El medio de noticias sobre famosos publicó una fotografía y un breve video que supuestamente procedían de una cuenta de iCloud pirateada relacionada con el círculo social de Celeste. La foto mostraba a Burke y Celeste en una pose inequívocamente íntima, abrazados y sonriendo directamente a la cámara. Pero lo que hacía que la imagen fuera realmente condenatoria era lo que revelaba sobre sus manos. Ambos mostraban claramente los tatuajes coincidentes que habían sido objeto de tanta especulación. El video que la acompañaba era aún más devastador. Mostraba a la pareja caminando junta en lo que parecía ser un pequeño evento de la industria musical, susurrándose al oído y mostrando el tipo de proximidad física cómoda que sugería una relación romántica en lugar de una interacción casual entre fans. Celeste llevaba una sudadera con capucha con el logotipo de la gira de Burke, lo que indicaba que tenía acceso a artículos promocionales exclusivos que normalmente se reservan para los miembros de la industria y los colaboradores cercanos. Los metadatos de estas imágenes las situaban a mediados de 2024, meses después de que la familia de Celeste denunciara su desaparición. Esto significaba que, mientras sus familiares organizaban grupos de búsqueda y distribuían folletos de personas desaparecidas, ella aparentemente estaba viva y participaba activamente en la vida profesional de Burke. Esta revelación destruyó por completo la narrativa de que Burke apenas conocía a Celeste, o que cualquier conexión entre ellos era una coincidencia. Aquí había pruebas forenses de una relación continua que se había prolongado hasta bien entrado el periodo en el que ella se consideraba oficialmente desaparecida. Quizás aún más inquietante que las pruebas de la relación de Burke con Celeste era lo que revelaban las imágenes sobre la amplia red de personas que parecían conocer y facilitar sus interacciones. El 27 de junio de 2024, alguien había grabado un video con su celular entre bastidores en uno de los conciertos de Burke. El video, que resurgió el 19 de septiembre de 2025, mostraba a Celeste con un pase VIP oficial y charlando animadamente con un joven que más tarde fue identificado como el hermano de Burke, que trabajaba como parte de su equipo de gira. El carácter informal de esta interacción era profundamente inquietante. Celeste no se coló entre bastidores ni intentó acceder sin autorización. Tenía credenciales oficiales y era claramente bienvenida por los miembros de la familia de Burke. Las imágenes la mostraban mencionando que planeaba dar una sorpresa a David más tarde, lo que sugería que sus encuentros eran tan habituales que su familia se había acostumbrado a su presencia. Esto planteó profundas preguntas sobre el alcance del conocimiento y la complicidad que rodeaba su relación. ¿Sabía la familia de Burke la edad real de Celeste? ¿Les habían dicho que era mayor de lo que realmente era? ¿O eran conscientes de su edad, pero decidieron hacer la vista gorda por lealtad a Burke? Las imágenes también sugerían que el acceso de Celeste a la vida profesional de Burke iba mucho más allá de las interacciones casuales con los fans. Las entradas VIP para los grandes conciertos suelen reservarse para familiares, profesionales del sector y amigos íntimos. El hecho de que ella tuviera una indicaba que ocupaba un lugar importante en el círculo íntimo de Burke. Para los investigadores y el público, estas pruebas dibujaban una relación que no se ocultaba a todo el mundo, solo a las personas que podrían estar más preocupadas por su idoneidad, como las fuerzas del orden y la propia familia de Celeste. A medida que se intensificaba el escrutinio público, los usuarios de Internet comenzaron a revisar los servidores archivados de Discord, las antiguas publicaciones en redes sociales y las versiones en caché de contenidos eliminados. Lo que descubrieron fue un rastro digital que parecía documentar la evolución de la relación entre Burke y Celeste a lo largo del tiempo. Las capturas de pantalla supuestamente extraídas del servidor privado de Discord de Burke comenzaron a circular en TikTok y Reddit. Estas imágenes mostraban conversaciones en las que Burke aparentemente hacía referencia a salir con alguien llamado Celeste e instaba repetidamente a otros miembros del servidor a mantener la discreción sobre ciertos temas. Los críticos musicales y los expertos jurídicos debatieron si la expresión artística podía utilizarse como prueba en un proceso penal. Aunque las letras de las canciones rara vez son admisibles en los tribunales, pueden proporcionar un contexto importante cuando se combinan con otras pruebas. En el caso de Burke, las canciones parecían corroborar, en lugar de contradecir, la narrativa sugerida por las pruebas físicas y digitales. Las repercusiones y la búsqueda de justicia. La publicación de pruebas visuales convincentes a mediados de septiembre de 2025 desencadenó una avalancha de consecuencias que se extendieron mucho más allá de la vida personal de Burke.
A las pocas horas de que las imágenes se hicieran virales, una imagen pública cuidadosamente construida comenzó a derrumbarse, llevándose consigo millones de dólares en relaciones comerciales, asociaciones profesionales y oportunidades laborales. La rapidez y la exhaustividad de la respuesta de la industria sugirieron que muchos iniciados habían albergado preocupaciones privadas sobre el comportamiento de Burke durante meses o incluso años. Cuando las pruebas se hicieron finalmente innegables, la industria del entretenimiento actuó con rapidez para distanciarse de la posible responsabilidad y el daño a su reputación. La primera respuesta institucional vino de las fuerzas del orden. El 18 de septiembre de 2025, pocas horas después de que TMZ publicara sus perjudiciales fotografías y vídeo, el Departamento de Policía de Los Ángeles ejecutó una orden de registro exhaustiva en la casa alquilada por Burke en Hollywood Hills. La propiedad, situada a pocas cuadras de donde había sido abandonado su Tesla, se convirtió en el centro de una intensa actividad investigadora. Los vecinos informaron de que habían visto vehículos policiales sin distintivos, técnicos de la escena del crimen y lo que parecían ser perros rastreadores de cadáveres llevados al lugar. El registro duró más de 8 horas y en él participaron especialistas de varias divisiones del Departamento de Policía de Los Ángeles. Entre los objetos incautados durante la redada se encontraban varios discos duros cifrados que requerían un software especializado para acceder a ellos, varias cámaras ocultas camufladas como objetos domésticos cotidianos y un cuaderno lleno de anotaciones y mensajes codificados que, según los investigadores, podrían contener pruebas importantes sobre la desaparición y muerte de Celeste. La presencia de tecnología de cifrado y equipos de vigilancia ocultos sugería un nivel de premeditación y sofisticación tecnológica que iba más allá de la simple negligencia criminal. Estas herramientas indicaban que alguien estaba trabajando activamente para ocultar sus actividades y vigilar su entorno en busca de posibles amenazas. El cuaderno codificado resultó especialmente intrigante para los investigadores. Se recurrió a lingüistas forenses para analizar los patrones de escritura e intentar descifrar los mensajes. Los primeros análisis sugirieron que las anotaciones podrían contener referencias a reuniones, lugares y personas involucradas en la vida personal de Burke durante el periodo en torno a la desaparición de Celeste. Quizás lo más significativo fue que los equipos forenses registraron la propiedad en busca de cualquier prueba biológica que pudiera relacionar el lugar con la muerte de Celeste. Examinaron los desagües, buscaron rastros de sangre y recogieron muestras de las zonas donde se podría haber procesado o almacenado un cadáver. Aunque los resultados de estas pruebas no se han hecho públicos, la minuciosidad del registro sugería que los investigadores sospechaban que la casa podría haber sido la escena del crimen. El mundo profesional de Burke comenzó a desmoronarse casi inmediatamente después de que las pruebas se hicieran públicas. La industria musical, que lo había acogido como una estrella en ascenso solo unos meses antes, actuó con notable rapidez para romper toda relación con él. Su gira Withered World Tour, que estaba en marcha, se canceló de la noche a la mañana, dejando a miles de personas con entradas decepcionadas y a cientos de trabajadores de las salas, personal de seguridad y personal de apoyo repentinamente sin empleo. La gira tenía previsto incluir las principales salas de Norteamérica y Europa, lo que supuso una pérdida de ingresos de millones de dólares, no solo para Burke, sino para todo el ecosistema de empresas que apoyan las grandes giras de conciertos. Las cancelaciones también pusieron de relieve la complejidad financiera de las carreras musicales modernas. Cuando se cancela una gira importante, las pérdidas van mucho más allá de los ingresos del propio artista. Las salas pierden los ingresos por reservas y concesiones. Los negocios locales cercanos a las salas de conciertos pierden el tráfico de clientes previsto. Los vendedores de merchandising, los técnicos de sonido, los equipos de iluminación y las empresas de transporte sufren consecuencias económicas inmediatas. Interscope Records y Universal Music Group, que habían invertido mucho en el desarrollo de la carrera de Burke, actuaron rápidamente para congelar todos los proyectos en curso. Los planes para una edición de lujo de su álbum Afterlife quedaron archivados indefinidamente. Los videos musicales que se estaban produciendo se detuvieron a mitad de la edición. Se suspendieron campañas de marketing por valor de cientos de miles de dólares. La respuesta del sello discográfico reflejó la realidad moderna de las asociaciones con celebridades en la era digital. Cuando la opinión pública se vuelve en contra de un artista, las discográficas deben sopesar las obligaciones contractuales frente a los riesgos para su reputación. La rapidez con la que la discográfica de Burke se distanció de él sugiere que habían llevado a cabo su propia evaluación interna de las pruebas y habían llegado a la conclusión de que continuar con la asociación era insostenible. Sony Music Publishing, que controlaba algunos de los derechos de composición de Burke, también puso fin a su relación con él.
Esto significaba que los futuros derechos de autor de sus canciones existentes se verían afectados y que su capacidad para monetizar su catálogo musical se vería gravemente limitada. Quizás lo más simbólicamente devastador fue la respuesta de otros artistas. Kali Uchis, la respetada cantante de R&B, que había colaborado con Burke en la canción Crashing, ordenó que la canción fuera retirada de todas las plataformas de streaming en las 24 horas siguientes a la publicación de las pruebas. Sus representantes emitieron un comunicado en el que expresaban su horror y repulsa por las acusaciones y subrayaban que ella no había tenido conocimiento de las supuestas actividades de Burke cuando trabajaron juntos. Otros músicos que anteriormente habían buscado colaborar con Burke comenzaron a eliminar discretamente su nombre de sus cuentas en las redes sociales, borrando publicaciones promocionales y eliminando referencias a proyectos conjuntos previstos. La respuesta de la industria musical envió un mensaje claro. La asociación con Burke se había vuelto profesionalmente tóxica. Fuera de la industria musical, los socios corporativos actuaron de forma aún más agresiva para proteger la imagen de sus marcas. Las empresas que habían visto a Burke como un portavoz atractivo para los consumidores de la generación Z, de repente lo consideraron un lastre que podía dañar sus relaciones con ese mismo grupo demográfico. Crocs, la empresa de calzado que se había asociado con Burke en una colaboración para crear una edición limitada de zapatos, no solo rescindió su contrato, sino que también detuvo la producción de cualquier inventario restante que llevara su imagen o marca. La empresa emitió un comunicado en el que enfatizaba su compromiso con la seguridad infantil y las asociaciones responsables. Hollister, la cadena de ropa que había utilizado a Burke en sus campañas publicitarias dirigidas a los consumidores jóvenes, también puso fin a su relación y retiró todos los materiales de marketing en los que aparecía su imagen. Otras marcas que habían estado negociando posibles colaboraciones retiraron discretamente sus ofertas. La respuesta de las empresas puso de relieve la rapidez con la que las colaboraciones de las marcas modernas pueden convertirse en un lastre en la era de las redes sociales. Las empresas que antes codiciaban la asociación con celebridades virales ahora reconocen que la opinión pública puede cambiar de la noche a la mañana, lo que puede dañar la imagen de marca cuidadosamente cultivada durante décadas. Quizás en ningún lugar fue más visible el impacto de las revelaciones que entre los propios fans de Burke. Sus seguidores habían invertido no solo dinero, sino también energía emocional en apoyar su carrera, escuchar su música, asistir a sus conciertos y defenderlo de las críticas. Las pruebas de su relación con Celeste obligaron a muchos fans a enfrentarse a la incómoda realidad de que su ídolo pudiera haber estado involucrado en un comportamiento depredador. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre los fans que se negaban a creer las acusaciones y otros que se sentían traicionados por el engaño de Burke. Algunas comunidades de fans se disolvieron por completo y los administradores eliminaron los servidores de Discord, los grupos de Facebook y los sitios web de fans. Otras se convirtieron en redes de apoyo para personas que procesaban sus emociones al descubrir que un artista al que habían admirado podría haber cometido delitos graves. El impacto psicológico en los fans jóvenes fue especialmente preocupante para los profesionales de la salud mental. Muchos de los seguidores de Burke eran adolescentes, y la revelación de que alguien en quien habían confiado y a quien habían admirado podría haber estado involucrado en dañar a alguien de su misma edad creó respuestas traumáticas complejas. Según la última información disponible, la investigación sobre la muerte de Celeste sigue activa. La policía de Los Ángeles no ha anunciado ningún cargo contra Burke, ni contra ninguna otra persona en relación con su desaparición y muerte. El análisis forense de las pruebas incautadas durante el registro de su domicilio podría tardar meses en completarse. Gracias por vernos. Echa un vistazo a otras tarjetas en la pantalla.